Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes, muchas gracias por conectarse y a los que ven en diferido, bueno, espero que estén muy bien todos. Hoy vamos a hablar acerca de criterios básicos, acerca de la delimitación de zonas de manejo. ¿Qué criterios hay que tener? Consideraciones y qué herramientas hay que nos tiran un centro, para decir una manera, a la hora de poder delimitarlo, ¿no? Voy a presentar. Hoy vamos a tratar de hacerlo cortita, así bueno, de última si hay algunas consultas al final las tratamos y si no, bueno, terminaremos un ratito antes como para no arrancar tan pesado, ¿no? Sé que la clase pasada estuvo muy interesante con Seba, tuvieron hasta las 9:30, así que eso habla muy bien de que han estado entretenidos, no se han aburrido. Así que bueno, vamos a ver si responde mi computadora. Vamos a ir tratando de a poco las temáticas. Hoy, en línea con lo que vienen trabajando ustedes, que es la delimitación de zona de manejo con imágenes satelitales, vamos a tratar algunos criterios básicos, como les dije. Voy a aceptar acá que me están tocando el timbre, por ahí voy a frenar. Bien. Criterios básicos para la delimitación de zonas de manejo, ¿sí? Bueno, definición de la agricultura de precisión. Vamos a empezar con una pequeña definición que es la central en esto que estamos haciendo nosotros, ya que fue realizada, llevada a cabo por el ISPA. No sé si alguien conoce acerca del ISPA. El ISPA es el Instituto Internacional de Agricultura de Precisión, con sede en Estados Unidos, y nos convocó a todos los expertos en ese momento. Estamos hablando de unos 7 años atrás, 8 años atrás, para que hiciéramos los aportes acerca de qué era la agricultura de precisión. Entonces, entre todos, en un driver, bueno, generamos la definición. Si les interesa más al respecto, pueden googlear ISPA y SPA, y ahí va a aparecer la página que tiene esto y muchos materiales más para que ustedes bueno, se entretengan con cosas anexas a lo que vamos a ver en el curso. La definición dice, hay dos definiciones, una en inglés, 4 definiciones, no sé, hay dos definiciones, una larga y otra resumida, ¿no? Traducida a varios idiomas. La agricultura de precisión es una estrategia de gestión que recoge, procesa y analiza datos temporales, espaciales e individuales y los combina con otra información para respaldar las decisiones de manejo de acuerdo con la variabilidad estimada, y así mejora la eficiencia en el uso de los recursos, la productividad, la calidad, la rentabilidad y la sostenibilidad de la producción agrícola. Vamos a repasar un poco, vamos a detenerlo un poquito en cada una de las frases y bueno, vamos a tratar de abordarlas con un poquito más de detalle. Fíjense que dice, recoge, procesa, analiza datos temporales y espaciales. ¿Qué significa temporales y espaciales? Nosotros lo que estamos haciendo ahora en la práctica, como para un poco agarrarle la mano, ir sintonizando o no, agarrando la práctica para aquellos que recién comenzamos, estamos abordando o estamos trabajando con una información puntual, ¿no? De un año. En este caso, el del maíz del Pampayasta, ¿no? 2018, de una fecha puntual. ¿Por qué va a esta pregunta? Porque hubo algunas consultas en el grupo diciendo, ¿qué imagen tomo para delimitar la zona de manejo? ¿Cuál es la imagen que tomo para delimitar la zona de manejo? Y la verdad que no puedo decirle que con solo una imagen satelital ustedes van a tener la verdad absoluta de la variabilidad de su lote. Recordemos que acá consiste, va más allá de procesar una información puntual. Lo estamos haciendo así en los tutoriales porque bueno, hay que agarrarle un poquito la mano a aquellos que no están. Pero fíjense que ahí es muy importante, procesa y analiza datos temporales y espaciales. Quiere decir que
no se queda solamente con una sola, sino que analiza temporalmente toda la información, la evolución de ese lote o la dinámica de ese lote en función de la variabilidad que tiene. Lo vamos a abordar un poquito más con eso. Es sabido por nosotros, agrónomos y no agrónomos, programadores, es sabido por agrónomos y a saber por, quizás, a saber, a lo mejor lo tiene más claro que nosotros, programadores como hay acá en este momento, ingenieros industriales, que, y veterinarios, que una foto nos puede explicar lo que está ocurriendo en ese momento, o puede ser un resumen de lo que ha ocurrido en el transcurso de la campaña hacia ese momento. Pero la variabilidad del lote puede variar a lo largo del año. Vamos por un ejemplo. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? ¿Alguien que, no sé, anímese así lo hacemos dinámico? Sí. Los niveles de nitrógeno no son iguales durante todo el año. Bien, eso es una. Eso es un claro ejemplo de que hay dinámica temporal. Uno empieza con un estatus nitrogenado quizás en el ciclo del cultivo y a medida que va transcurriendo ese estatus nitrogenado va disminuyendo, va a ir en detrimento a lo largo del año y va cambiando la dinámica. Y eso puede diferir ¿en qué? Dentro del lote. En los niveles de fertilización aplicado, en la variabilidad. Exactamente, la variabilidad, la cantidad de nitrógeno, exactamente. Otro ejemplo, eso es un ejemplo muy bueno que no lo había puesto nunca, no lo había puesto nunca como tal. Está bueno eso del estatus nitrogenado y lo vamos a abordar también en el curso. Puede ser alguna plaga o enfermedad que esté atravesando el cultivo. Bien, exactamente. Ahí estamos hablando de que podemos llegar a tomar o asegurar algo, ¿no? Una zona en donde en realidad no hay. Por ejemplo, me ha tocado analizar imágenes, se me ha quemado la cabeza de lotes afectados por bicho bolita. Por ejemplo, ese es un caso puntual mío. Eh, Eso es un claro ejemplo también. ¿Cuál otro? Que sea un año de seca, puede ser que te está afectando justo en la imagen o en el momento que vos lo decías analizar. Exactamente, eso es otro, las condiciones climáticas del cultivo, ¿no? Ahí hablamos, miren, fíjense que hicimos como un triángulo muy bueno. Plagas, enfermedades, nutrición y condiciones climáticas. Entonces, ese creo que es un triángulo perfecto, nos salió sin querer, pero fue bastante integral. Estamos hablando de tres variables que son dinámicas y pueden variar a lo largo del año y pueden comportarse de diferentes maneras en función del año, de la zona. ¿No? El último ejemplo, ya lo vamos a ver en este lote, cómo en el lote de Pampalasta, cómo varía a medida que el agua se va haciendo cada vez más restrictiva. Y hay lotes que al revés, varía a medida que el agua es excesiva, ¿no? Un caso típico, por ejemplo, en la zona del 9 de julio, son los bajos que en años secos se comportan de una manera, se comportan como alto potencial de rendimiento y en años húmedos se comportan como bajo potencial de rendimiento, pero eso en función de condiciones externas que no las voy a tener en cuenta, no las puedo llegar a tener en cuenta si no veo la película y no la foto, ¿no? Si yo tomo esa foto, una foto en particular, listo, esta es mi verdad absoluta, esta es la variabilidad que yo voy a manejar en este lote, y puede ser que sea horrible, digamos, ¿no? Que no represente en absoluto la realidad del lote. Entonces, de eso vamos a hablar y vamos a tratar mucho en el curso y vamos a dar herramientas para que la variabilidad sea la real, ¿no? Fíjense que dice además, recoge, procesa, analiza datos temporales y espaciales e individuales. ¿Qué entiendo yo como individuales? Por ejemplo, algo puntual. Climática, si llovió o no llovió, si fue año seco o año húmedo, esas cuestiones. Y dice,
lo combina con otras informaciones para respaldar decisiones de manejo de acuerdo con la variabilidad estimada. ¿Qué puede ser las otras variables, la otra información? Repaso la frase, combina con otra información para respaldar las decisiones. ¿En qué puede consistir en esa información? ¿Cuáles son las otras informaciones que uno tiene que tener en cuenta? El cultivo que está sembrado. Bien, ese es uno, muy bien. Bien, el cultivo que vamos a ver, el cultivo en el cual nos estamos basando para, por ejemplo, estamos hablando, uno siempre acá habla de imágenes satelitales, ¿no? Puede que no sea imagen satelital, pero si fuera imagen satelital o mapa de rendimiento, en función de eso, hay que ver el cultivo con el que estamos trabajando, ¿no? Y el cultivo con el cual nosotros vamos a tomar la decisión. Ahí está, vamos a ver algunos ejemplos, si podemos basarnos en soja, por ejemplo, para delimitar zonas de manejo para maíz, o para girasol, o al revés, o trigo para soja. Esas combinaciones, hasta donde yo puedo pretender obtener una buena información. ¿Cuál otra? Antecesor, ¿sí? Exacto. A ver, ¿qué antecesor? ¿Cuál va a ser mi fundamento o mi base para delimitar la zona de manejo? Exactamente. ¿Qué otra? Una fundamental. Cuestiones del año, cuánto llovió. Sí. Precipitaciones. Pero acá estamos hablando de variables agronómicas. Ya hablamos de variables agronómicas, que son un montón. Climáticas también, que pueden ser un montón, pero hay otras cosas. Económicas, exactamente. Conjunturales, económicas, habla de ese nombre que quieran. Las económicas, porque, por ejemplo, un caso particular, un caso puntual es lo que está ocurriendo en estos años con qué insumo. Que rompió la barrera del sonido. Fertilizante. Claro, los fertilizantes. De repente todo el mundo quiere hacer de manejo variable de nitrógeno. O fíjense que estamos hablando de fertilizante, pero ahora todo el mundo quiere descompactar y quiere encontrar la variabilidad de la descompactación. Son cosas que en función de problemas puntuales, coyunturales y económicas, uno puede que se active o desactive, ¿no? Si el fertilizante no valiera nada, sea el fertilizante súper barato, los insumos sean baratos, nadie haría absolutamente nada de variable porque no convendría, no te pagaría la tecnología ese diferencial, ¿no? Si la respuesta, si el cultivo no valiera nada, también estaríamos en la misma, ¿no? Porque un 10% de incremento de la producción no puede impactar en la rentabilidad. Y son cosas que van variando, inclusive la económica es muy interesante porque varía aún después y mucho más, muchas veces, que la climática una vez que lo ha sembrado, ¿no? A medida que uno dice, bueno, ¿cuál va a ser el resultado económico? Y hasta que uno no para la pelota, no termine de dar las cartas, de pagar los insumos, no sabe más o menos, no sabe cuál es la rentabilidad, ¿no? Bueno, entonces todas esas cuestiones hacen que esa información valga a la hora de hacer agricultura de precisión. Y seguimos, dice, bueno, procesa análisis de datos temporales, espacial, individual, lo combina con otra información para respaldar decisiones de manejo de acuerdo con la variabilidad estimada, ¿está? Y así, ¿por qué estimada? Porque uno estima que hay cierta variabilidad, no puede dar por verdad absoluta jamás, porque varía muchísimo en función del clima, el año, como habíamos mencionado. Y así, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, productividad, la calidad de la rentabilidad, sostenibilidad de la producción agrícola, ¿no? Bueno, entonces frase. Y la agricultura de precisión no la podemos definir como un principio y un fin, sino que es cíclico, es retroalimenta, va creciendo y vamos creciendo nosotros a través de la retroalimentación. Y yo siempre digo, y harto un poco, que la agricultura de precisión, si bien el objetivo final es incrementar la productividad, la sostenibilidad, la calidad, la rentabilidad, yo considero que el camino hacia eso es mucho más importante, que es la del conocimiento.
La agricultura de precisión, la agricultura digital nos da un producto muy interesante que es la retroalimentación. Fíjense, me voy a fijar si estoy grabando porque sí, estoy grabando. Me da la impresión de que no. La retroalimentación. Y esto los invito a considerar de que está bien pensar de que la rentabilidad y el impacto ambiental es uno de los objetivos principales de la agricultura de precisión, pero tenemos que focalizarnos en más allá. Las cosas muchas veces no son inmediatas y además y puede que el camino con la agricultura de precisión no sea muy llano y feliz, ¿no? Más que nada porque la agricultura de precisión nos expone. Está bien de hablar de adquisición de datos. Fíjense que el ciclo, como ya vamos a entrar en detalle de por qué nos expone. Fíjense que el ciclo es adquisición de datos, ¿no? A través de suelo, cultivo, terreno, clima, casi que los mencionamos a todos recién. A través del monitoreo, la exploración, el muestreo. No sé qué es, no me acuerdo qué era SSNG. Los datos, esa información, ese dato, transformarlo en información, en almacenamiento, en procesamiento, en mapeo, a través de lo que estamos haciendo nosotros justamente, a través del GIS, de datos auxiliares, de análisis de datos, geoestadísticas, programación, todo esto lo vamos a tratar de abordar en el curso, esta parte naranjada. Y la toma de decisiones, obviamente, a través de la experiencia, los modelos agroeconómicos, a través de nuestro conocimiento. Eso va a hacer que nos va a dar pistas para tomar acción y una prescripción a través, por ejemplo, en este caso, de una prescripción, manejo de sitio específico, riego, fertilización, protección de cultivo, a través de programación de la maquinaria, el fuerte componente que tiene este curso, mucha maquinaria, mucho fierro. Bueno, en fin, a través de la mano de obra, de la capacitación de mano de obra, el mejora de la infraestructura. Y ese círculo termina o comienza a través de la retroalimentación. Y en este punto es por ahí donde yo me gusta detenerme bastante, porque yo hablé recién de que la agricultura de precisión nos expone. Y nos expone... muchas veces lo tomamos a mal, digamos, lo tomamos como una carga, cuando en realidad la exposición que tenemos con la agricultura digital es el principal beneficio, el principal potencial que tiene esta tecnología. Porque eso de la retroalimentación, el permitir evaluar si las cosas hicimos bien o nos hizo mal, o si la hicimos bien o la hicimos mal, es lo que nos permite a nosotros mejorar, evolucionar en conocimiento, en procesos y en habilidades para que la agricultura de precisión sea cada vez, o la agricultura en realidad, o la agronomía, sea cada vez mejor tomada, ¿no? Las decisiones sean mejor tomadas. Antes, no... Sí. Perdón que te interrumpa. Esteban está pidiendo permiso para entrar a Bien. Sí, me dijeron algunos que iban a entrar tarde. No me di cuenta de pasarte el link a vos. Bien. Entonces, y acá en este punto también es importante porque muchos no se animan a incurrir en la agricultura de precisión porque están expuestos, ¿no? Acá no se escapa nada hoy en día con las plataformas, con la velocidad de transmisión de los datos en tiempo y en forma, con la capacidad de transmisión de información, de procesamiento. No se escapa nada, podemos obtener muchísima información, volumen de datos en forma anual. Y eso también es lo que nos permite justamente exponer. Entonces, yo hago énfasis siempre en eso, no nos preocupemos por la exposición. Hagamos docencia acerca del dueño de los datos, del dueño de la producción, si nosotros somos los que estamos al frente de esto, y entender de que antes no era que nos equivocábamos menos, ahora tenemos más herramientas para evaluar lo que estamos haciendo, y eso es sumamente importante, y es lo que va a dar, lo que está dando motricidad, tracción a la enorme evolución que estamos teniendo de la agricultura digital, a la enorme evolución en lo que es soluciones tecnológicas para el agro.
Eso también lo podemos, después podemos entrar en discusión acerca de que compartir los datos, no compartir los datos, cerrarme en mi domo o ser globalizador. Hay un montón de cosas que podemos discutirlas y se dan generalmente en este tipo de charlas, la discusión acerca de la propiedad de los datos. Lo cierto es que gracias a la publicación de los datos, al acceso de datos por empresas o por startups o por grandes corporaciones que pueden que acceder a ellos, se encuentran a través de, y acá nuevas terminologías, machine learning, deep learning, todas esas terminologías de aprendizaje automático, que es real, requieren grandes volúmenes de datos correctamente etiquetados, ¿no? Por eso estos datos individuales y otras, ¿no? Acá aparecen los datos individuales y otra información, son muy importantes para etiquetar correctamente los datos y darle sentido a los datos en función de las condiciones con las cuales fueron creadas. Por ejemplo, un mapa de rendimiento. ¿De qué me sirve un mapa de rendimiento si no sé ni siquiera en qué año fue cosechado? ¿Alguien no está de acuerdo en eso? ¿De qué me sirve tener un mapa de colores que sé lo que ha rendido, sé el cultivo que fue, pero no sé en qué año fue cosechado? Sirve de poco. Sirve, pero poco. En cambio, si sé qué año fue, ¿sí? Imagínense ese dato, sé en qué año fue cosechado, sé en qué condiciones climáticas fue cultivado, sé qué fertilizante fue utilizado y yo voy anexando esa información, nos va permitiendo adquirir robustez en los datos y generar lo que todo el mundo quiere, el modelo predictivo. Porque acá lo que estamos tratando de hacer con toda esta información no es otra cosa que predecir. ¿De qué nos sirve toda la información, la agricultura de precisión, si no podemos predecir? De hecho, queremos anticiparnos, queremos saber qué va a ocurrir en el futuro. La toma de decisiones la hacemos ahora porque creemos, aseveramos, tenemos una hipótesis de lo que va a ocurrir. Esa hipótesis va cobrando cada vez más fuerza, después veremos qué resulta, pero mientras más información, más inteligencia le pongamos a los datos, más probabilidades habrá de que ocurra lo que nos habíamos anticipado. Pero para eso tenemos que tener información. Y ahí es sobre la retroalimentación. Bien. Y de nuevo, ¿no? Tomamos la decisión. Obviamente que pueden ocurrir un montón de cosas. Nos están diciendo año niña, los 2 meses nos cambian año niño. O sea, hay un montón de cosas que por ahí no las podemos manejar, no podemos asegurar, ¿no? Pero esa etiqueta es fundamental. Las predicciones, los modelos van evolucionando así como vamos evolucionando nosotros con las predicciones en nuestros campos, en lo que va a ocurrir y por ende en la prescripción, en todo va evolucionando, vamos teniendo cada vez herramientas predictivas mucho más poderosas. Y eso hay que etiquetarlo. Entonces, importante, repaso lo del curso, lo que estamos haciendo ahora, no sé, tampoco se frustren, ¿no? Lo que me costó manejar una imagen satelital, bajarla, descargarla y procesarla, y me está diciendo de que no sirve de nada trabajar con una, que tengo que trabajar con cuantas. No es así, o sea, vamos adquiriendo experiencia, vamos apilando información, vamos entendiendo, y hay una cosa que quiero que tengamos seguridad, es que, y siempre lo digo también, yo puedo darle 10 agrónomos veterinarios, ¿no? A 10, vamos, para no olvidarme a nadie, a 10 profesionales del campo le puedo dar 10, la misma información, a los 10, ¿no? Le doy la misma cantidad de imágenes satelitales, la misma cantidad de mapas de rendimientos iguales para el mismo lote. O sea, le digo, bueno, acá está el lote de escuela,
delimiten las zonas de manejo. Bueno, puede que los 10 hagan 10 prescripciones diferentes. Pero por eso las 10 van a estar mal o algunas van a estar mal. No hay unas 10. Puede que las 10 estén correctamente hechas. ¿Sí? No, nunca vamos a abordar todas las variables del universo para generar una correcta prescripción. Pero lo que tenemos que hacer es arrimarnos lo máximo posible. Y ese arrimarnos lo máximo posible, acercarnos lo máximo posible, en realidad puede haber 5 o 10 caminos diferentes. Depende del enfoque, del objetivo y de la información que utilicemos para tal. Obviamente que hay márgenes de acción que no podemos obviar y que no podemos agarrarle mucho. Para eso está el muestreo de suelo, para eso está la información. O sea, hay cuestiones que hacen de que no nos podamos equivocar o que no sea perdonable equivocarnos, ¿no? Pero, por ejemplo, un muestreo mal hecho o un laboratorio mal ajustado o lo que sea, o una recopilación de imágenes diferentes. Pero haciendo las cosas bien, las 10 personas haciendo las cosas bien pueden hacer 10 prescripciones diferentes. Depende de un montón de cosas, del objetivo, de la perspectiva, de la información que anexe y de un montón de cosas más. ¿Sí? ¿Está claro eso? Eso lo abro un poco la discusión también, ¿no? Algunos me dicen, no, para mí es enriquecedor. Bien. Proceso de la generación de prescripción. Bueno, esto es lo que vamos a abordar. Vamos a arrancar. Ahí tocaron el timbre. Vamos a arrancar, obviamente, con información satelital. Disculpa, tengo una consulta. Sí. A tu criterio, viste que antes mencionaba lo de los mapas de rendimiento, Sí. que si no tenemos características de cómo fue el año y demás, poco nos sirve, que concuerdo con eso. Qué sé yo, también aportaría de que si el operario lo hace con la cosechadora calibrada y hace el mapa a conciencia, ¿vos considerás que en caso de que en una cosechadora, un monitor de rendimiento mal calibrado, aunque uno vea esa variabilidad, le daría algo de utilidad si no tenés ninguna herramienta o ninguna capa para empezar un trabajo, digamos? Sí. ¿Se entiende? Sí, te entiendo. Todo sirve, ¿no? Pero el alcance base de esa información va a estar de acuerdo a la calidad de la misma. No la voy a tirar, no la voy a desechar. Pero tengo que por lo menos entender cuál. Muestra. ¿Ah? Sí. Ah, perfecto. No la voy a tirar, pero hay que ver qué ocurrió. Hay postproceso, hay un que nunca me acuerdo subirlo al Moodle. Hay un artículo en inglés de Van der Oeve, me parece, que dice en castellano algo así como: si meto basura voy a obtener basura. ¿Ah? Claro. Si yo no, y habla justo del monitor de rendimiento, si yo no lo calibro, no tengo conciencia, no voy a obtener muy buena información. Ahora, tampoco la voy a tirar. Esa información de cierta manera es valiosa. Pero tengo que ver el grado de desastre que tiene hecho. Hay tecnología de postproceso que me permite tener una segunda oportunidad, pero siempre voy a mantener la subjetividad, ¿no? No voy a ser, se puede acomodar, se puede calibrar, se puede ajustar las escalas, se puede ver, a ver en qué grado. Mira, es peor, muchas veces es peor el postprocesamiento. Tiene menos arreglo el postprocesamiento con un monitor poco mantenido, mal mantenido, que mal hecho con un buen monitor. Entonces hay que ver también, hay que identificar cuáles son las variables que hicieron de que esa información no sea buena, para darle una segunda oportunidad.
El mapa de rendimiento es extremadamente valioso, gente. O sea, no tienen ni idea lo valioso que es un mapa de rendimiento. No lo tiraría ni porque estuviera muy feo. Y hay una escasez tremenda. Hoy uno en el CREA, creo que había, ya lo voy a decir, lo digo ahora porque muy buena la deducción del tipo. Muy buena la deducción del tipo. En el Congreso CREA dijo, y dígame a quién fue porque si no me dicen no lo escuchó nadie, lo voy a citar, lo voy a buscar. Dice, el mejor momento para, me hace acordar de que también había uno para plantar árboles, el mejor momento para recopilar información fue hace 10 años. Y el segundo mejor momento para recopilar información es ahora. Está bárbaro. Está muy bueno. Realmente el que tiene información, monitor de rendimiento de, no te digo 10 años atrás, 5 años atrás, realmente tiene algo extremadamente poderoso ahí, ¿no? Y muchas veces no es considerado. Así que bueno, puede estar medio chotito porque los monitores viejos no tenían ni precisión y eran muy sensibles, o sea, no son como ahora que los de ahora que hasta se autocalibran algunos, ¿viste? Antes cualquier cosita se desgastaba un poco la placa de impacto, se aflojaba un poquito la cadena de la noria y te hacían un desastre. Actualmente son un poquito más robustos, más confiables y como digo, hasta algunos se autorregulan como la de John Deere, la Kipjer. Pero bueno, sí. Perfecto, gracias Juan. Nada. ¿Quién habló? Dígame el nombre porque no me parece. Andrés. Andrés, bien. Gracias, Andrés. Bien, esto es lo que vamos a tratar. En el curso vamos a abordar dos tipos de datos. ¿Alguien me puede decir cuáles son los dos tipos de datos? Dos grandes grupos de datos. Raster y vector. Muy bien. Raster y vector. Todo se puede manejar de una manera o como quiera, ¿no? Pero acá vamos a trabajar con rasters y vectores. Para ello vamos a utilizar para raster imágenes satelitales y para vectores mapas de rendimiento. Va a haber una instancia que vamos a trabajar con otro tipo de vectores y raster. Pero lo que quiero llegar yo es que usted adquiriendo las habilidades de procesamiento de raster y de vector con esas dos informaciones, con esos dos inputs, ustedes puedan procesar todos los raster y todos los vectores que existen o están disponibles. Así como pueden, la misma técnica para procesar mapas de rendimiento, van a poder procesar, por ejemplo, algún tipo de datos de vector. ¿Cuáles son? Distancia a la tosca podría ser uno. Exactamente, distancia a la tosca es uno. ¿Cuál otro? Conductividad eléctrica. Conductividad eléctrica, bien. Sí, todo eso que relevan a través de puntos, que son, generalmente son, estamos hablando de, fíjense, mapa de rendimiento, conductividad eléctrica y tosca, ¿qué tienen en común? Los tres. Que son puntos. Claro, y que son relevados a campos. Son referencias a campos que se hacen a través de una representación de puntos. Entonces, todos esos tienen básicamente el procesamiento es muy parecido, ¿no? Puede diferir en algunas cuestiones, unos ajustes de parámetros, porque bueno, difieren en el tamaño de del que representan, del lote, la información, bueno, un montón de cosas. Entonces puede diferir en algo, pero básicamente el procesamiento es igual. Igual que los raster. El raster, estamos hablando de imágenes satelitales, pero podemos hablar de imágenes de dron y podemos procesar también rasteres provenientes de vectores, porque vamos a rasterizar los vectores, que eso es un procedimiento muy común en GIS. Entonces, bueno, todo eso permite que utilizando diferentes capas podamos lograr una delimitación de zonas de manejo. Y lo voy a decir ahora, porque así como
les insisto con raster y vector, les voy a tirar una frase acá que ya una especie de lavado de cerebro, dicen las personas anteriores, que es la utilización de la distancia euclidia. ¿Alguien escuchó alguna vez la distancia euclidia? Bueno, si nadie la escuchó, los voy a hartar ahora con la distancia euclidia. ¿Por qué? ¿Por qué insisto con la distancia euclidia? Porque es el origen de la existencia de la generación de la delimitación de zonas de manejo. Todas las plataformas, los algoritmos, cualquiera trabaja con esa metodología para discernir o para evaluar, decir qué puntos son parecidos entre sí. De esa manera, por ejemplo, ¿cómo hacer para delimitar las zonas verdes de las rojas? ¿Cómo sabe que esto es rojo y esto es verde? ¿Cómo hizo para hacer ese cálculo? Bueno, a través de la distancia euclidia. La digo ahora, no se preocupe más, punto, aparte, ya vamos a ver de qué se trata la distancia euclidia, que es el origen de la delimitación de zona de manejo, el nervio central, digamos, de todo esto. Esos algoritmos permiten, utilizando un sinfín de capas de diferentes naturalezas, de diferentes unidades, ¿no? Porque estamos hablando de conductividad eléctrica con rendimiento, con NDVI, todas esas unidades, esas naturalezas, es posible agruparlas a través de algoritmos poderosos como este que vamos a ver nosotros. Bien, vamos a los beneficios de la agricultura de precisión, ecológicos y económicos. Vamos a trabajar mucho, obviamente por lo económico, pero yo insisto que los agrónomos tenemos que ir con la pancarta de lo ecológico. Sí, hay muchas cosas que tenemos que cambiar, eso es real, tenemos que ser honestos en ese sentido, hay que decirlo. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar para bien en la manera de llevar las cosas en la agronomía. Y muchas de las cosas que tienen que mejorar, la única manera de hacerlo es a través de la incorporación de la agricultura digital. No hay otra. Hay cosas que nunca van a dejar de existir, como por ejemplo el tratamiento fitosanitario, la aplicación de, por ejemplo, la aplicación de herbicidas. Los principios activos nunca van a dejar de existir, van a evolucionar en función de un montón de cosas. La aplicación de agroquímicos no va a dejar de existir, pero la agricultura digital nos brinda otras herramientas para... A ver, con la agricultura digital deja de haber solamente una solución para todo. Bien, deja de haber una solución para todo. Nos abre el abanico y el de posibilidades para que no sea lo único. Y en ese sentido tenemos que ponerle mucha ficha y ser conscientes y ir con la pancarta, porque es nuestra responsabilidad y la gente tiene que saber que estamos haciendo todo lo posible a través de esta tecnología para la aplicación de esto. Hablé de la aplicación, por ejemplo, de malezas, el sitio específico. Con las técnicas que vamos a trabajar, también es posible hacer una clasificación supervisada o no supervisada como el CAMIS, para poder discriminar entre malezas y no malezas o diferentes tonos. Eso también se puede hacer y se puede generar prescripciones. Pero bueno, al margen de eso, tenemos que hacer énfasis en lo ecológico más que en lo económico. Lo económico se da por sentado, o sea, nada que no sea económicamente redituable va a funcionar. Pero tenemos que hacer que esto también vaya acompañado de un menor impacto ecológico a través de la agricultura de precisión, la agricultura digital. La rentabilidad de la agricultura de precisión se basa en disminución de la brecha productiva y ahorros de insumos. La disminución de la brecha productiva es la identificación de áreas en el campo en las que los aportes adicionales de insumo aumente los ingresos en una escala mayor que los costos adicionales que genere dicho aporte. ¿Se entiende? O sea,
Si yo pongo un peso, un dólar, me retribuye $1.10, ese es, o $1, el incremental, vamos a hablar del incremental. O sea, si yo voy incrementando el insumo, como no es lineal el incremento, el rey de incremento decreciente propio de nuestra actividad, hace de que aumentando los insumos el incremento se reduce hasta llegar a un punto que es 0. Ese punto 0, que es el beneficio marginal 0, es el punto que yo tengo que buscar, que yo tengo que encontrar, ya sea disminuyendo la brecha productiva o a través del ahorro de insumos. Que el ahorro de insumos es la identificación de áreas en la que la reducción de insumos disminuye los costos en una escala que es mayor que la reducción potencial de ingresos correlacionado con un menor rendimiento. ¿Ah? ¿De qué se trata eso? Por ejemplo, yo voy a ahorrar en insumos. Y un caso típico que a mí es muy común en la zona en donde estoy yo, principalmente, que son suelos con presencia de sales, de manchones salinosódicos, son las zonas de exclusión. Nosotros hacemos muchas zonas de exclusión acá en nuestra zona. La zona de exclusión no quiere decir que no vaya a producir algo. ¿Ah? No quiere decir que no vaya a rendir algo, no vaya a producir una planta, por ejemplo, de soja, no vaya a generar 3 chauchas por planta y lo vaya a cosechar. Pero ahí está el ahorro de insumos y el hecho de que yo voy a disminuir el ahorro de insumos. Y no quiere decir que no vaya a disminuir el rendimiento. Va a disminuir el rendimiento porque yo antes estaba produciendo 3 chauchas por metro y ahora no voy a producir nada. Lo que pasa es que esas 3 chauchas por metro, ¿qué pasa? No me paga los insumos cualquier insumo que yo ponga. Y paso con la rueda de la cosechadora por arriba y yo ya estoy gastando plata liso. Porque ni siquiera pago el combustible. ¿Bien? Eso es el ahorro de insumo, la disminución de brecha productiva y el ahorro de insumo. Y muchas veces identificamos, lo de las 3 chauchas por metro es un ejemplo, pero muchas veces decimos que la disminución de la brecha productiva, ¿en dónde se produce? ¿En qué parte del lote? ¿Alguien me puede decir? En la zona, y doy una pista. La disminución de la brecha productiva se produce en la zona de alto potencial de rendimiento o en la de bajo potencial de rendimiento. Si de dividir en dos zonas y utilizando la vieja AP y BP de INTA cuando yo estaba, ¿no? Pero si se... La de alto potencial. ¿Sí? Te doy una segunda oportunidad. Y esta vez me lo vas a tener que fundamentar, porque la segunda oportunidad va con fundamento. Exigente el profe, chiquincho vos el profe. No. No, pero está bien lo que dijiste. Está muy bien lo que... La de mayor potencial, en donde un aumento en los insumos se va a retribuir un aumento de rendimiento. Bien. Eso es cierto, en parte. Pero en una zona de bajo potencial de rendimiento, ¿no podés disminuir la brecha productiva? Yo creo que sí, pero el techo productivo es más limitado, entonces tenés que jugar más fino. Exactamente, pero acá no hablamos de techo productivo, estamos hablando de eso. La disminución de la brecha productiva. Se puede hacer la de alto potencial de rendimiento sin duda, pero en la de bajo potencial, y es en donde generalmente más se hace, porque uno es en donde más ficha le pone, ¿viste? Bueno. Pero en la zona de bajo potencial de rendimiento. ¿Puedes bajar el costo de insumos? Sí, eso es ahorro, seguro, pero ya vamos a tocar el ahorro de insumos. Vamos por brecha productiva. En la zona de bajo potencial de rendimiento, ¿puedo disminuir la brecha productiva? Escuchen, creo que depende del cultivo. Por ejemplo, en maíz, en una zona del lote donde es restrictiva, a lo mejor no aumentando los insumos, sino disminuyendo la densidad, a lo mejor conseguimos un aumento de rendimiento, si es que estamos muy pasados de la densidad. Sí, ahí hay como una combinación de ambas, ¿no? De todas maneras, para mí depende de la
limitante cuán agresiva es. Digamos, hay porciones en las cuales directamente ponga lo que le ponga no lo va a mejorar demasiado. Así que me parece que depende de la limitante que está en juego. Exactamente, bien. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, vamos a la respuesta a mi consideración. Esto se trata de un ida y vuelta en feedback. Por ejemplo, en suelo salino sódico y hago una enmienda solamente en aquellos lugares en donde tengo presencia de sodio. ¿Qué estoy haciendo? ¿Ahorro de insumo o disminución de brecha productiva? Disminución de brecha. Exactamente. Bien. Suelos arenosos, que por ahí a lo mejor en la zona de menor potencial de rendimiento tengo alto contenido de arena y menor disponibilidad de nitrógeno y le pongo más nitrógeno ahí para que responda, que hay casos, hay mucho trabajo en General Villegas que rezan de esto. ¿Qué estoy haciendo? ¿Disminución de la brecha productiva o disminuyendo los costos o ahorrando insumos? Si pongo más fertilizante, aumento la cantidad de fertilizante, no estoy ahorrando generalmente, estoy disminuyendo la brecha. ¿Bien? O sea, son cosas que quiero, les digo esto porque quiero romper con ciertas consolidaciones que uno tiene en la cabeza, que dice, bueno, en la zona de bajo potencial de rendimiento siempre le voy a sacar insumos y en la zona de alto potencial de rendimiento siempre le voy a poner más y no siempre es así. ¿Bien? El ahorro de insumo también se puede dar en las zonas de alto potencial de rendimiento. Quizás le esté poniendo de más fertilizante, ¿no? O quizás le estoy poniendo de más semilla, como dijeron. ¿Bien? Ajustar la densidad de los insumos también se puede dar en la zona de ajuste. Fíjense en el gráfico acá. Independientemente de en qué zona yo estoy, si estoy en la zona de alto potencial de rendimiento o la de bajo potencial de rendimiento, esto por ejemplo es dosis de nitrógeno. Yo tengo una dosis óptima económica que me la estoy graficando acá. ¿Con qué parámetro? Con el beneficio marginal. ¿Bien? Yo, esta zona tal, después podemos ver el ensayo y todas estas cosas, ver las condiciones climáticas, la condición de suelo, pero fíjense que acá yo incremento, no hay mucho incremento de rendimiento porque fue un año muy particular, pero bueno, sirve para ejemplo. Yo acá incremento la dosis hasta llegar a un punto en que, ¿qué tengo acá? La dosis óptima, ¿cómo se llama esta? Económica. Muy bien, la dosis óptima económica. Y si agrego unos puntitos más de fertilizante, voy a alcanzar la dosis óptima agronómica. Porque generalmente, o en la mayoría de las veces, ninguna de las dos coincide y hay un desfasaje. Bien, yo puedo estar en la zona de alto potencial de rendimiento o la de bajo potencial de rendimiento, no importa. Vamos, por ejemplo, yo puedo estar en la zona de alto potencial de rendimiento acá. Y estoy aplicando a lo mejor 30 kilogramos de nitrógeno. ¿Bien? Estoy aplicando por demás. Entonces, acá estoy aumentando el nitrógeno para disminuir la brecha. Que logre la de óptima económica, la de óptima agronómica, después vemos. O puedo estar en la zona de alto potencial de rendimiento acá, en donde estoy aplicando de más fertilizantes, entonces puedo ahorrar insumos. Entonces, insisto con esto, quiero romper esa burbuja, ese domo de que la zona de bajo potencial de rendimiento siempre voy a ahorrar y las zonas de alto potencial de rendimiento siempre voy a aumentar más. No siempre es así. Y eso hace también a que hagamos las cosas bien en el momento en que tengamos que tomar decisión. ¿Está claro? Bien. La rentabilidad de la dosificación variable, ya lo mencionamos en la primera diapo, cambia con el cultivo y los insumos, los precios y el costo de la dosis fija con respecto al manejo sitio específico. Dijo. Nunca me acuerdo de cambiar. Manejo sitio específico, no me gusta la frase. Hay dos frases
que no me gusta. Que una la acepto porque, bueno, es como que tampoco me quiero quedar fuera de la onda. Pero manejo sitio específico, olvídense, es una traducción muy sintáctica, digamos, del inglés. Specific Site Management. Y la otra que no me gusta, el que no me gusta es manejo por ambiente o ambientar. Ambientar no existe. La Real Academia Española va a tener que aceptar la palabra ambientar porque ya la usamos todo, ¿no? Pero no existe ambientar. El manejo por ambiente es muy ambicioso, digamos, se dice, ¿no? Es como que el ambiente, como que queremos manejar todas las variables ambientales, no lo da. Pero bueno, está bueno manejar ambiente, delimitar ambiente, ¿no? Yo siempre utilizo manejo por zona, manejo variable o delimitar zonas de manejo. Bien, vamos a la diapo. Entonces, la rentabilidad de la dosificación variable cambia con el cultivo y los insumos. Recién habíamos hablado, por ejemplo, de una combinación explosiva para la agricultura de precisión es gramíneas, nitrógeno, actualmente. Nitrógeno maíz, nitrógeno trigo, ¿no? Es una combinación que paga, o que parece pagar, depende, hay que ver los números, en función de las decisiones, la tecnología. Con los precios, obviamente, lo que mencionábamos con el nitrógeno, y el costo de la dosis fija con respecto al manejo variable. Y acá nos detenemos un ratito porque esto, si bien fue la brecha entre el manejo de la dosis fija con respecto al manejo variable, fue grande en un principio, eso se tiende a acotar cada vez más, cada vez más barato, más económico, y lo que termina siendo más caro es el proceso de delimitar zonas de manejo, el proceso de ambientar y de la toma de decisiones. Eso es lo más costoso y ustedes van a experimentar eso. ¿Por qué? Las maquinarias cada vez vienen más equipadas de fábrica, y las plataformas están cada vez más accesibles. Ustedes ya vieron de que se puede llevar a cabo la agricultura de precisión con costo cero, y yo siempre hago el ejemplo de los bidones de glifosato con un cliente de Alto de Chipión, que me dijo, mira, marcame en dónde pongo los 2 bidones de glifosato y ahí me bajo la sembradora y hago los cambios. Eso también existe y está y es válido. Entonces, la agricultura de precisión no tiene un mínimo requerible de inversión, ni tampoco tiene un techo, porque uno puede gastar fortunas en equipar las maquinarias, ¿no? Siempre hay análisis de viabilidad económica de por medio, pero podemos partir de cero y ir hacia el infinito y más allá. Bueno, los tipos de variabilidad, ¿está claro esto? O sea, haciendo un repaso, la rentabilidad cambia con el cultivo, los precios y los costos de la tecnología fija con respecto al manejo variable. ¿Bien? Bien. Tipo de variabilidad y su distribución. Bueno, hay diferentes y hay algunas en las que estoy de acuerdo, no en las que estoy de acuerdo. No sé quién para estar de acuerdo o no. Que no me gustan y que me gustan, ¿no? Las pongo porque en la bibliografía necesario versa la bibliografía sobre este tipo de variabilidad y es necesario conocerla. Una de las clasificaciones es la variabilidad bidimensional y la variabilidad tridimensional del lote. ¿Qué es la variabilidad bidimensional? Es la diferencia entre la variable que yo estoy midiendo. Llámese, no sé, datos de laboratorio, propiedades físico-químicas del suelo, rendimiento NDVI con actividad eléctrica. Esa variabilidad bidimensional, mientras mayor es como que más sentido tiene la agricultura de precisión, o más sentido tendría, ya vamos a ver. La variabilidad tridimensional es
tengo esa variabilidad dimensional, pero cuánto se repite en un espacio. Entonces se considera, y acá hay un gráfico bastante, no que no me gusta, pero que es para abrir un poco la crítica, es que acá dice, ¿cuál es la variabilidad óptima? ¿Hay alguna variabilidad óptima? Y les pregunto a ustedes, ¿consideran que hay alguna variabilidad óptima? Podemos decir que en mi lote tengo una variabilidad óptima. ¿Existe eso? No, me parece. De cero. Claro. ¿Óptima para qué? Primero, ¿no? Porque si fuera óptima, como decís vos, la variabilidad óptima sería 0. Entonces manejo todo en una tabla, como algunos lotes de sur de Santa Fe, son una tablita así, no tengo que andar renegando con nada, con la variabilidad. Bueno, variabilidad óptima. Bueno, tengo variabilidad. ¿Puedo decir que la variabilidad es óptima? Es la variabilidad que tengo. O sea, no puedo decir que algo es óptimo cuando no puedo elegirlo, digamos. No tengo opción de elegir, es la que tengo. Después podemos hablar de manejo óptimo, ¿no? Porque ahí sí tengo que discernir, tengo que discernir entre qué es bueno y qué es malo, cuál es el punto de equilibrio, cuál es la estratégicamente conveniente, ¿no? Entonces, bueno, tengo que optar por algo óptimo, pero acá en la variabilidad no tengo una variabilidad óptima. Entonces, bueno, en esta bibliografía hablo de una variabilidad óptima, que es la variabilidad media a alta, que quiere decir que las diferencias entre las variables sea media a alta, ¿no? Que por ejemplo que tenga una zona que me rinda promedio 7.000 kilos y otra zona que me rinda 6.500 kilos, ¿no? Esa variabilidad media alta, esa variabilidad XY o bidimensional baja. Bueno, y que si es media a alta, que la variabilidad Z sea media baja, ¿no? Que no me vaya a tocar un lote que tenga moteado y que cada 10 metros me cambie, ¿no? Que oscile entre 5 y 15 quintales, ¿no? Entonces, bueno, eso lo van a escuchar y lo van a ver en la Biblia, si se ponen a leer, que hay una variabilidad óptima para el manejo sitio específico. Y en realidad no hay un manejo, es la variabilidad que nos toca y tenemos lo que tiene que ser óptimo es la estrategia para abordar esa variabilidad. Y acá vienen algunos conceptos de cómo abordarlos en función de eso, ¿no? Tipo de variabilidad por su origen. La natural y la inducida. Ya vamos a ver un mapita al final, que muchas veces con la variabilidad natural no podemos hacer mucho en cuanto a el rendimiento, las capacidades o la aptitud. Muchas veces nos tenemos que de cierta manera amigar a esa variabilidad, sacarle el máximo provecho a cada metro cuadrado en función de con los que nos tocó. Podemos ajustar algunas clavijitas, por ejemplo, poniendo un poquito de enmienda, a lo mejor si esto se ha debido a presencia de sal o alcalinidad, o podemos hacer algún drenaje si es por problemas de agua, podemos, qué sé yo, mover un poquito un subsolado por si es presencia de tosca, centímetros que podamos llegar a tocar, o si es compactación. Bueno, podemos manejarlo de cierta manera, pero difícilmente podamos llegar a neutralizar o uniformizar, ¿no? Nuestra variabilidad natural. Y la inducida, que aparece mucho en esta época por la gran eliminación de alambrados que hay, la masiva eliminación de alambrados, empiezan a aparecer estos recuadros, y estos son como una variabilidad que todo busca ver. Así, bueno, nos da esperanza de que si el lote de la izquierda, que está verdecito, lindo, se debe por manejo, quiere decir que el de la izquierda o rinde menos porque se manejó mal, o rinde menos porque no se manejó como el otro. Entonces nos da cierta esperanza de que sí podamos equiparar los niveles de lo que sea, con físico-químicas del suelo. Entonces es muy lindo encontrarlo,
porque realmente a largo plazo se puede proyectar una gran mejora en los lotes y fácil en lo procedimental, pero que lleva tiempo. Bueno, la variabilidad temporal, año a año, fíjense, este lote, vamos a ver, vamos a abordar lo que es en el curso, lo que es un lote estable o variabilidad estable o variabilidad inestable. ¿Cómo ven esta variabilidad? A ver, pregunto, no necesariamente lo tienen que saber, no se enojen conmigo. ¿Cómo ven esta variabilidad? ¿Es una variabilidad estable o inestable? Estable. Bien, es estable en cuanto a lo espacial. Y en cuanto a lo temporal, habría que ver los rendimientos que acá están. Hubo un año que... Pero fíjense que prácticamente son paralelas que van acá, ¿no? Bueno, en el curso vamos a aprender a evaluar esta estabilidad, porque es importante entender los lotes en cuanto a la dinámica de la variabilidad. Entonces decir, bueno, ¿dónde empiezo? Agarro un lote, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Bueno, por lo menos ver qué es tan estable el comportamiento de la zona, ya sea interanual o intraanual. Eso lo vamos a ver, hay unos procedimientos muy sencillos que se pueden hacer para ver qué tan estable es. Es importantísimo esto, porque de repente encontrar, como vamos a encontrar con este lote, que la zona de mayor proporción es la más estable y la de mayor producción, a mí me da la tranquilidad de que tengo que concentrarme no tanto en esa zona que es estable, sino quizás en la zona que son un poquito más erráticas, porque yo voy asentando bases, ¿no? Yo tengo una zona en la cual, que independientemente de del año, no, las condiciones climáticas diferentes, independientemente del año, se comportó más o menos de la misma manera. Ahora tengo una zona que es sumamente errática y que varió en función de los diferentes años. Un año se disparó para arriba. ¿A dónde tengo que poner foco más que nada? En esa zona. Al ser errática, es el caballito salvaje, digamos, ¿no? de la cosa. No sé por dónde va a salir el año que viene. Entonces tengo que ponerle foco a eso. Y eso me permite a mí concentrar, ponerle foco con mi inteligencia a las zonas verdaderamente problemáticas. Entonces en el curso vamos a aprender eso y es muy lindo ver cómo nos da pistas de cómo empezar a manejar. Porque uno cuando empieza con el manejo variable dice, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Bueno, esto es una herramienta bárbara. Bueno, la magnitud de la diferencia de rendimiento, estos son grafiquitos que por ahí pecan de lo simple, pero que ayudan a entender la magnitud de la diferencia, la rentabilidad de la agricultura de precisión varía en función de la magnitud de la diferencia de rendimiento, vamos a decir rendimiento de la variable entre subunidades, ¿no? Mientras mayor es la diferencia, mayor es la rentabilidad teóricamente, ¿no? Después tenemos esto en función de la variabilidad que habíamos mencionado antes, ¿no? La bidimensional, la diferencia entre las variables. Después tenemos el porcentaje de participación de cada subunidad. Esto también es relativo, tremendamente relativo, y no necesariamente es así, ¿no? Es decir, bueno, a medida que va aumentando, ¿qué dice este gráfico? Que la mayor rentabilidad de la dosificación variable es cuando tengo 50% de una zona y 50% de otra. Es demasiado simplista, ¿tá? Pero el gráfico este lo hice para ayudar un poco a entender eso. Es demasiado simplista. Puede que sea así, pero yo he tenido casos, recién mencioné la zona de exclusión, de que la variabilidad, la mayor variabilidad, una variabilidad estable, de muy baja productividad, me ha pasado que ha estado en este escenario, ¿no? Que he tenido solamente el 5% de la zona como una bajísima producción y que yo haciendo los mapas de margen bruto, ningún año me pagaba, como les dije, ni siquiera
yo pasaba con la camioneta por arriba de esa zona y ya me tiraba números rojos. Ningún año. Entonces digo, bueno, definamos zona de exclusión. Y las zonas de exclusión eran del 5%, entre el 5 y el 10%. Vamos a un número un poquito más redondo para entender un poco cuáles son los números. Imagínense una zona que yo recopilando, recabando, identificando la zona de exclusión del lote me den un total del 10% del lote, ¿no? Ese 10% del lote puede corresponderse a un lote de 20 hectáreas. Imaginemos que son 20 insignificantes hectáreas en la cual no, lo único que viene es pelo chancho. Defino la zona de exclusión y programo todo el sistema en función de la zona de exclusión. Sembradora, fertilizadora, fumigadora, todo, no sé, ahí no se aplica una gota de insumos. Esas 20 hectáreas, si las multiplicamos por semillas de maíz, por herbicidas, por fungicidas, insecticidas, fertilizantes, gasoil de cosecha, nos da unos números realmente altos y tentadores. Los invito a que los calculen ustedes, no voy a dar ningún número obvio, pero imaginen, saquen la cuenta nomás de la semilla de maíz, el ahorro que yo tengo. Y bueno, y esto a modo anecdótico, en esa zona de exclusión crecieron yuyos, pero adaptados a esas condiciones. No creció ni rama negra ni yuyo colorado, porque no se adaptan a esas condiciones. El pelo de chancho, unos gramones. Bueno, ese lote tuvo 2 años con zona de exclusión, ni se tocó. Y a los 2 años se sembró soja. Y el rendimiento fue realmente increíble. O sea, el lote se recuperó, y no estamos hablando de agricultura de precisión solamente con variar insumos y todo eso, no. La agricultura de precisión también se puede hacer este tipo de cosas, requiere hacer este tipo de cosas, recuperar los suelos de esa manera. Se recuperó el suelo, no te digo a los niveles óptimos anteriores, pero las raíces permitieron el drenaje de las sales, permitieron que se desarrollara especies tolerantes a esas cosas, adaptadas a esas condiciones de suelo, y realmente hubo una mejora tremenda. Se ahorró tremenda cantidad de fertilizantes, insumos, semillas, y a su vez se recuperó. Entonces decir, bueno, 5% no me conviene hacer agricultura de precisión porque es muy bajo. No, 5% depende de qué porcentaje, depende de la situación y del escenario. ¿Bien? Me gusta contar esa anécdota porque realmente para mí fue muy relevante en mi carrera profesional. Bien, próximo negocio, recuperación de suelos salinos sódicos. Recuperación de suelos salinos sódicos. Toma, natural, de forma natural. Bien, tamaño y distribución de cada zona de manejo. Fíjense que nosotros podemos elegir cualquier escenario cualquier escenario de acá, y darle una distribución de este tipo. ¿No? Podemos tener el 25% del bajo potencial de rendimiento y un 75% de alto potencial de rendimiento, ¿no? Podemos tener la misma superficie pero distribuida de esta manera. ¿De qué va a depender de que yo pueda trabajar cada una de estas cosas? De cada uno de estos escenarios. De la maquinaria que tenga disponible para trabajar de esa forma. Exactamente. O primero del tamaño del lote, porque este puede ser 50.000 hectáreas, entonces cada uno de esos cuadritos puede ser un lote. Pero bueno, pero es como decir vos, a lotes más o menos medianos, lo que va a depender es de la maquinaria, de la capacidad de la maquinaria de variar, de nuestra capacidad de relevar este tipo de variabilidad, de caracterizarlo, pero principalmente de la tecnología que contamos para abordarlo. Acá podemos, por ejemplo, este es el caso del bidón de glifosato. En este primer caso, un caso del bidón de glifosato, y en este caso tiene que ser sembradora con actuadores eléctricos que respondan a motores individuales y pulverizadoras con electroválvulas. Bien, tenemos este extremo y este extremo.
todos son manejables, inclusive esto tampoco lo voy a descartar si yo no lo pudiera manejar como cada zona individualizada. ¿Cómo lo puedo llegar a manejar? ¿Lo unificás? Y sí, unifico. Hago una especie de... Convierto... Lo convierto en el primer caso. ¿Ah? Subestimo las pequeñas áreas de menor producción y unifico las zonas moteadas, ¿no? Y de esa manera voy a seguir incrementando la eficiencia en la utilización de los recursos. No de una manera excelente, una excelencia, ¿no? Recuerde lo que les dije. Yo le puedo dar la información a 10 personas diferentes, las 10 personas diferentes pueden hacer 10 cosas diferentes y de esto se trata también, ¿no? No quiere decir que yo lo tenga que manejar tal cual como lo vea. Las estrategias en el manejo del sitio específico consisten en eso, ¿no? De arrimarnos lo más posible, lo mejor posible, lo más cerca posible. Yo siempre digo de que nosotros no hacemos manejo variable de insumos o manejo variable de cultivos. Nosotros hacemos manejo variable de riesgos y probabilidades. Voy achicando, no quiere decir que no tenga riesgo a errarle. Lo que tengo que buscar yo es disminuir el riesgo a errarle. Nunca va a ser perfecto, pero tengo que manejarme con cierto margen de probabilidad de que ocurra. Entonces, en eso consiste la agricultura de precisión. Y en eso consiste el equivocarnos, porque a veces, che, le erré, pero le erraste menos de lo que hubiera hecho de forma homogénea, ¿eh? No le diste que si saliste perdiendo, pero perdiste menos que si hubiera hecho un manejo convencional. Y ese perder menos, ese evaluar que perdí menos, quiere decir que yo tengo ese feedback y tengo el conocimiento para, no sé si no volver a que no ocurra de nuevo, pero tengo más herramientas para que las probabilidades, los riesgos y la probabilidad de que ocurra sea menor. Entonces, cuando hacemos el manejo variable de insumo, enfoquémonos en eso, en no ser perfectos, porque hay muchas variables que no controlamos, pero acotar los riesgos y aumentar las probabilidades de éxito. Entonces, bueno, sí, depende de la maquinaria, depende de la capacidad de gestión que yo tenga. Ese es un ejemplo, ¿no? Gentileza, Pablito Volati. Ahí está Sebastián Muñoz, que es la que me dio la imagen. Esta imagen está bárbara y un poco representa lo que acabamos de hablar. ¿Cómo manejo esto? Cada moteadito le doy un manejo específico, pero no, o sea, unifico todo, ¿no? Hago 2 zonas, una para recuperar, para meterle enmienda y meterle muchas fichas para recuperarlo y aumentar un poquito el nivel de productividad, y el otro también para sacarle el máximo provecho posible, ver, obviamente, y acá muestreo de suelo de por medio, acá estoy hablando de criterios a la hora de limitar zonas, ¿no? Bien, otro punto muy interesante que acabamos de mencionar, capacidad de respuesta de la maquinaria. Venimos de lujo con la información, tenemos drones de avanzada, imágenes de alta resolución espacio-temporal, una técnica de avanzadísima de procesamiento y una estrategia perfecta en la redistribución y relocalización de insumos. Y de repente llegamos a la maquinaria y hacemos agua. Cuando hablamos de agricultura de precisión, tenemos que hablar del sistema completo. Al momento que nosotros descargamos la primera información, ya tenemos que ser conscientes de el último eslabón, que tampoco es el último, recuerden que es un círculo de retroalimentación, pero el último eslabón de la toma de decisiones, que es la maquinaria. Cada uno de esos procesos, cada uno de esos eslabones son importantes, se pueden cortar y arruinar todo el procedimiento. Y como profesionales de la agricultura, y si nos dedicamos a hacer esto, tenemos que contemplarlo, no podemos desligarnos de cualquier otro, ¿no? Es decir, bueno, todo lo que hice no es culpa mía que no haya funcionado porque fue de la máquina.
Es responsabilidad nuestra que lo que hagamos sea acorde a lo que el sistema requiere, ¿no? Vuelvo con el bidón de glifosato, no le puedo culpar, no me puedo desligar a decir, loco, yo te hice la máxima tecnología de limitación de manejo y que vos tengas 2 millones de glifosatos para procesarlo, para hacer manejo aéreo, no es mi culpa, o sea, tomá y pagame. No considero que no es así, yo creo que hay una ética profesional en ese sentido y que tenemos que abordar y de paso hacer un poco de docencia, ¿no? Entonces este es un caso que yo siempre lo menciono, ya se hizo bastante popular, en que bueno, el chico había comprado un dron y dijo, no, el dron no sirve. No sirve, ¿por qué? Porque yo vuelo, identifico la maleza, hago la delimitación de zona de manejo y todo, después cuando programa la aplicadora no alcanza a aplicar todo, después tengo que ir con la mochila a repasar. Y la pregunta es, ¿qué es lo que no está funcionando? ¿El dron o la máquina? No prenda fuego el dron es una herramienta de excelencia, solamente que no está encajando bien en el sistema que vos estás manejando, que vos estás incorporando. Entonces, no podemos dilapidar una tecnología cuando en realidad es porque lo estamos utilizando mal. Y eso es muy común, es muy común en todo. La agricultura de visión no sirve, que la imagen satelital no sirve, que el mapa de rendimiento no sirve, que no es que no sirva, es información, una información más, un dato más, y tenemos que hacer que funcione encajando en el sistema. Bien, ¿cuánto me queda? Me queda para una segunda dosis de esto, pero vamos a tratar de agarrar lo de los criterios. Más ejemplos de cómo delimitar los tamaños, forma y la distribución. Fíjense, ninguna de estas prescripciones de limitación de zona de manejo está mal hecha. Ninguna. Además que tiene diferentes enfoques, ¿no? Acá tengo 7 zonas de manejo. Acá tengo 3 zonas de manejo. Acá tengo 2 y acá también tengo 2. Y quizás la pueda simplificar algo más para poner los bidones de glifosato. No está mal ninguna, ¿no? Porque tengo que ver una cosa. Hay una cosa acá que casi me olvido de decir. Y la búsqueda continua del equilibrio entre lo práctico y entre la fidelidad y lo práctico. ¿Ah? Muchas veces lo perfecto no es lo práctico. ¿Sí? Hay una frase que no me acuerdo también, estoy muy frasólogo hoy. Bueno, lo perfecto no muchas veces funciona, pero por la misma perfección, digamos. O sea, esto es perfecto, esto copia tal cual, es fiel a la variabilidad del lote, pero no puedo ni siquiera caracterizarlo y no puedo después programar ninguna maquinaria para que responda a tal cosa. Entonces en la agricultura de precisión siempre vamos a estar buscando el equilibrio entre lo perfecto y lo práctico, entre lo posible de ejecutar. Y a medida que vamos evolucionando en conocimiento, habilidades y tecnología, nos van permitiendo ir acomodándonos y agarrando cada vez más habilidades, no seamos ambiciosos de repente querer hacer el super manejo variable, super agricultura de precisión. Eso es un proceso de adquisición de habilidad y tecnología, ¿no? Yo hace 15 años, 20 años que estoy con esto, igual que SEO, y te puedo asegurar de que por más años que esté, sé que hay personas que lo hacen mejor que yo, ¿no? Y en la comunidad me lo demuestra muchas veces, porque me dice, che, loco, mira lo que hizo el loco este con imágenes satelitales. Y la verdad que son los trabajos que me obligan a ponerme a estudiar a ver cómo lo hizo, porque lo hizo perfectamente bien. Y con técnicas que muchas veces uno desconoce. Esto es amplísimo, esto es muy amplio. Hay muchísimas formas de llevar a cabo el mismo procedimiento. Uno que a medida que va evolucionando, va trabajándose a uno mismo, ¿no? Va conociéndose, conociendo la tecnología y conociendo el lote, uno va haciendo de que esas flechitas de sobre y subaplicación de insumo se vayan acotando. Imagínense un caso, por ejemplo, típico, ¿no? En cuanto a tecnología, Landsat versus drone o Landsat versus Planet.
o Landsat versus Sentinel. ¿Sí? Pulverizadora o aplicadora con regulación de caudal en pistón. Y el otro punto tenemos electroválvulas. O aplicación selectiva de malezas. ¿Está claro? Vemos GPS corregido Beacon, ¿no? Con 30 centímetros de error. No sé si alguien ha estado en ese momento. Yo fui de la Beacon, ¿no? 3 antenas correctoras en diferentes partes del país. GPS Beacon a RTX Centerpoint. Uno va, la tecnología nos va acompañando para que seamos cada vez copiemos más, pero termina siendo, ¿a dónde termina siendo un punto flaco? Tenemos toda la tecnología, ¿en dónde termina siendo un punto flaco? ¿En dónde está la limitante para ser más profesional con mi dialéctica? O el cuello de botella. Claro, exactamente. Capacidad de análisis, exactamente. Capacidad de caracterización de las zonas. Capacidad de automatización de algunos procesos. Generación de algoritmos. Yo siempre digo esto, tecnológicamente, y cuando me refiero no tecnologías del proceso, ya está todo tirado a la mesa, o sea, tenemos todo para hacer. Falta tecnología de proceso, agregarle valor a esa información. Bueno, informar recursos para delimitar zonas de manejo van a estar bombardeados por un montón. Imagen satelital, carta de suelo, mapa topográfico, muestra de suelo, mapa de conductividad eléctrica, límite. Yo siempre resumo lo siguiente. ¿Cuál es la mejor información que me permite a mí delimitar la zona de manejo? Y la que me releva la verdadera variabilidad del lote. ¿Sí? Y esa herramienta puede que no coincida entre zonas. Una herramienta me puede servir a mí, pero no me puede servir acá a la gente de La Pampa. Por ejemplo, algún caso. ¿Hay algo que se les ocurra? ¿Qué herramienta me puede...? Sí. No, se me ocurre algo que tiene que ver con un impedimento como puede ser la Tosca, en la zona de La Pampa, que tal vez, no sé, zona de Córdoba, más zona núcleo, no lo tengan y tengan en cuenta otra variable. Exactamente. La altimetría, la topografía. Y a gente de Corriente, a La Pampa misma también, ¿no? Con las lomas medanosas. Una herramienta bárbara. Pero acá en la zona no. Mapas de conductividad eléctrica. Y capaz que embarcarse no sirva. Pero acá es una herramienta espectacular. No sé, son cosas de estudio, ¿no? Hay que estudiarlo, pero bueno, hay que entender de que hay herramientas que se acoplan al sistema y hay herramientas que no. Mapas de suelo, y bueno, lo que tenemos mapas de suelo, unos 50.000 nos tira un centro, pero no nos sirve para delimitar zonas de manejo, nos sirve para entender por qué la variabilidad. Y insisto con esto, no es que no sirvan, y aclaro primero, después digo, no es que no sean útiles los mapas de rendimiento y las imágenes satelitales. Hay que hacer un análisis importante y meterle mucha inteligencia para entender la variabilidad y relevar la verdadera variabilidad. Una vez que nosotros relevamos la variabilidad del lote, ya sea con imágenes centrales, mapa de rendimiento, muestreo de conductividad eléctrica, ¿no? Nosotros el objetivo que tenemos es relevar la variabilidad y después en cada zona delimitada ver la dinámica. Ver la dinámica, por ejemplo, con rendimiento y con imágenes satelitales. Ver cómo se compone cada una de esas zonas. Porque cada zona pueden, ya lo vamos a ver, pueden responder de diferentes maneras. Inclusive hay zonas hay años que pueden ser coincidentes, pero no quiere decir que sean iguales.
porque estamos utilizando determinaciones indirectas para relevar la variabilidad. Y puede que con una imagen satelital, veamos una variabilidad y con otra veamos otra variabilidad. Entonces la estrategia es cómo conjugar esas dos imágenes satelitales para entender la variabilidad, para delimitar la variabilidad. ¿Está claro? Y después ver cómo responden en cada una de esas zonas de manejo. ¿Sí? Sí, sí. Una técnica muy interesante de ver si realmente, ¿cómo se diría? Logramos la radiografía del lote, ¿m? Si realmente desciframos si logramos una buena vamos a llamarla radiografía para que no sea ninguno, no metamos ninguna herramienta de relevamiento de variabilidad. Una buena radiografía del lote es, por ejemplo, haciendo análisis geoestadísticos, estadísticos, como por ejemplo coeficiente de variación, desvío estándar, que me permitan identificar cómo varían los puntos año tras año dentro de cada una de esas zonas. Si hay muchísimo coeficiente de variación dentro de una zona delimitada, o alto coeficiente de variación, que ya vamos a abordarlos eso, quiere decir de que quizás haya algo que no haya identificado dentro de esa zona. ¿Sí? Porque de eso se trata la delimitación de zonas de manejo, es disminuir el coeficiente de variación en las zonas y maximizar el coeficiente de variación entre zonas. ¿Bien? Entonces, si de repente aparece un coeficiente de variación alto en una de las zonas que descubrí, quiere decir que a lo mejor apareció alguna zona que no contemplada. Bien, esas cosas también las vamos a aprender. Bueno, imágenes satelitales y drones, ese es otro tema. Y bueno, toda la información que hay, ¿no? Escáner, Seeker, escáner de electroinducción, mapa de rastra de conductividad eléctrica. Bueno, hay muchas herramientas que nos ayudan en esta radiografía que queremos sacar al lote, ¿no? Satélites versus dron, ¿no? Entender la limitante del dron. El satélite no quiere decir que el dron no sirva, solamente que hay cosas en las cuales el dron no puede competir con el satélite. Uno de ellos es el relevamiento de la variabilidad del lote. Y fíjense este video que era el que quería mostrarles. Y en función de esto, ya acá cerramos la charla, pero con preguntas acerca de este video. ¿No? Fíjense, este es un seguimiento, monitoreo con Planet, imágenes de 4 metros de resolución, visita diaria, y cada 15 días aproximadamente yo tomé una imagen, bajé una imagen e hice no me acuerdo cómo se llama, este videito. Fíjense, acá está la fecha y van viendo. Acá miren la definición del píxel, que se ve como la sembradora está sembrando, ¿no? Esa es la siembra. B6, B8. Fíjense la variabilidad que tiene ese lote. Este lote lo conocen porque es el lote que ustedes están analizando y el mismo año que están analizando con las imágenes satelitales que les propuse. Y acá, esta franja que está acá es un ensamble. Bien, fíjense. B10. Uy, pero que podés creer. Qué capacidad de arruinar la presentación. Estamos por acá en B10. Ahí cesa la lluvia y fíjense que empieza a pasar. Entre marchites empiezan a aparecer esas nervaciones. Esas nervaciones ya las vamos a estudiar en
a lo largo del curso cómo esas nervaciones cambian y van oscilando y cómo cae el rendimiento. Y todas esas cosas las vamos a ir viendo de poco. Pero fíjense que esas nervaciones que aparecen ahí son antiguos paleocauces, son acumulación de arena a partir de los 40 centímetros, 80 centímetros, hay arena. Y claro, cuando cesó la lluvia empieza a secarse mucho más rápido y el cultivo ahí entra en marchites antes que el resto. Entonces, fíjense que acá en un inicio íbamos a tener dos zonas de manejo. Esta de alto potencial de rendimiento y estas dos de bajo potencial de rendimiento. Aparecen esas nervaciones y a medida que va transcurriendo el ciclo, esas nervaciones se van haciendo cada vez más evidentes. Y el cultivo ahí está en las últimas. Y fíjense al final el mapa de rendimiento. ¿Cuál es? Este es el mapa de rendimiento final. Nosotros apuntábamos aquí vamos a tener dos zonas de manejo y en realidad teníamos tres y con una zona con extremadamente bajo rendimiento. Entonces, en función de la pregunta que me hicieron, ¿qué imagen tomo para delimitar zona de manejo? ¿Esta o esta? Es un año particular, ¿eh? Depende del pronóstico de lluvia que tengas en el año. No siempre pasa esto. Yo, bueno, no me di cuenta de poner los mapas. A ver, sí tengo mapas. No tengo mapas. Pero no siempre pasa esto, ¿eh? Esta se comporta como la zona de alto potencial de rendimiento, salvo en este caso que se solo lluvia. Entonces, ¿qué tomo para delimitar zona de manejo? Para un año como este, que dan pocas precipitaciones, puedes tomar la que... Bien, pero escuche la pregunta. ¿Qué tomo? ¿Qué imágenes tomo? ¿O qué información tomo para delimitar la zona de manejo? Estoy delimitando ahora. La textura. No, pero sí, está bien. Pero la textura, seguro. Potencial. No. Son todas preguntas correctas, lo que están diciendo. La textura, un análisis de suelo, obviamente. Pero si nos basamos solamente en la imagen para delimitar zona de manejo, solamente para decir, para la radiografía del lote, ¿cuál tomo? ¿Esta o esta? La que se ve más diferencia. Bien, recién alguien... Exactamente. Alguien lo dijo antes. No me acuerdo quién. Nada más que quería reformular la pregunta para que todos entendieran. Alguien entendió y eligió esta. Yo también elegiría esta. Elijo esta. Porque recuerden que lo que yo tengo que hacer es tomar hacer una radiografía del lote. Que después lo que ocurra en un futuro dependerá de lo que ocurra, de lo que pase, transcurra en ese año. Pero yo tengo que entender de que hay una zona de manejo que puede que se manifieste o que no. ¿Está claro? Pero no por eso no la voy a poner en análisis. Y eso es lo que muchas veces cometemos los errores. Metemos la ensalada, todos los datos, hacemos una automatización y listo. Cuando en realidad puede ocurrir esto. ¿Sí? Entonces, después vemos cómo viene el año y si la tratamos como una zona de alto potencial de rendimiento o una de bajo potencial de rendimiento. ¿Bien? ¿Qué otra cosa iba a decir? Está la otra. Realmente, la superficie de esta zona de manejo amerita que haga un análisis detenido, que amerite el tiempo, amerita realmente una consideración en la limitación de zona de manejo. Ese es otro análisis que hay que hacer porque muchas veces nos concentramos en partes que no son relevantes o no son
¿cómo se diría? No son de superficie considerable. Entonces por ahí decir, bueno, esta zona puede que responda así o así, no me voy a reventar mucho la cabeza, la pongo todo como... Eso es válido también, ¿sí? Pero lo asumo como un riesgo, lo meto dentro del riesgo de esa zona. ¿Bien? También es válido. No está mal, porque muchas veces el gasto el gasto no se justifica. En este caso, por ejemplo, creo que son unas 13 hectáreas. 3 hectáreas de esto. Y por ahí, por 3 hectáreas, y tratan sacándome los pelos de si va a pasar o no va a pasar, no lo merita. Más vale me concentro en la zona de alto potencial de rendimiento y en las zonas de estas sódicas. Es un criterio, una forma de verlo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Algún aporte, crítica, sugerencia? Sí, ahí lo que decís, Juan, más o menos me pasa a mí con lotes. Perdón, ¿quién habla primero? Primero presenta. Juan Cruz, ¿cómo andas? Bien, bien. Me pasa con lotes que tengo un poquito de loma y por ahí me detengo a ver y a estudiar el año, lo que pasó en ese lote que mostraste recién, que si llueve va a rendir igual que la parte baja, porque la realidad es que la profundidad es la misma. Claro. Pero si no llueve, va a ser que más la va a pasar mal. Claro. Entonces yo ahí por ahí determiné de que en esas partes lomas, que donde son más críticas, más sensibles, por tema de humedad, le restringo más el fertilizante y bajo la población. Exactamente. Sí, es una estrategia. Pero como digo, es una estrategia dentro de a lo mejor de varias que manejas. Elegiste esa. Sí, y elegí esa y por ahí a veces en años con mayores, con más optimismo, por ahí uno se confunde, por eso hay que tener por ahí los criterios muy claros, se confunde y dice, bueno, si esa zona la aplico igual o más, capaz que la recupero y bueno, estoy en esa disyuntiva. Claro, aplica el problema de la densidad un poco, ¿no? Que el fertilizante como que tiene una segunda oportunidad de corrección, pero el tema de la densidad. Este año yo acá en Bahía Blanca hago baja densidad de maíz y lo que vi, estamos cosechando ahora y lo que estamos viendo es que en la parte que a mí me da verde fuerte, bueno, el NBDI, apliqué más plantas. Y en las partes malas, que se veía, pusimos menos plantas. Bueno, en las partes buenas, como llovió tarde, hubo mucho más presencia de raíz. Compitió mucho más la humedad. Ah, claro. Y esa parte de hoy me está rindiendo menos que la parte que yo la tenía como mala, que tiene 18.000 claro, sí, sí, sí. Es medio... Sí, confuso. Lejos. Sí, sí, sí. Bueno, por eso ¿viste? El tema de la automatización de los procesos está bueno, porque nos facilita mucho. Pero estas cuestiones, como que te descolocan y terminan siendo cruciales, ¿no? El conocimiento del lote, la dinámica. Estaba hablando de una maleza que te baja el rendimiento y que si vos lo tomas como tal, en el mapa de rendimiento a lo mejor te da menos rendimiento, vas a decir, bueno, acá rindió menos porque la zona es mala. No es porque la zona es mala, sino por lo que me está diciendo vos, compitió con el Reira. Son cuestiones que hay que tenerlas en cuenta, analizar. Sí, por eso por ahí en nuestro caso, cuando haces variable o un mapa de rendimiento cosechadora, vos decías que era lo real. Pero bueno, hay que saber bien y conocer bien los lotes. Claro. Porque si yo tomo hoy ese mapa de rendimiento, te va a dar cualquier cosa. Todo. Sí. No, ya vamos a ver el tema de monitor de rendimiento en el segundo módulo, obviamente, ¿no? Pero yo considero también que el monitor de rendimiento
hay que saber en qué condiciones fue generado, ¿no? Porque el cultivo, por lo menos, porque te puede decir cualquier cosa. A ver, por eso yo al monitor de rendimiento y a las imágenes satelitales, yo las utilizo para delimitar zonas de manejo, pero porque es una herramienta válida, siempre y cuando conozcamos la calidad o la situación en la cual fue generado ambas cosas, ¿no? En donde tiene mayor potencial la imagen satelital y el mapa de rendimiento es en caracterizar las zonas, de manejo que yo delimité. Esa delimitación de zona de manejo va más allá de procesar imágenes satelitales y mapa de rendimiento, como lo vamos a hacer, pero obviamente es un proceso de aprendizaje que da poco. Insisto con esto, hay que tomar la radiografía del lote. ¿Con qué dato? ¿Con qué información? No sé, con la que tengas a mano, con la que te resulte más cómodo, más barato, con la que te tome la información acorde a tu zona. Pero hay que sacar la radiografía. Nosotros tenemos que concientizarnos de que tenemos que hacer la radiografía, tenemos que entender la variabilidad. Y después, cómo se manifiesta, voy a acudir de nuevo a los satélites y al mapa de rendimiento para caracterizarlo. Pero ahí también tengo que entender en qué situaciones fue generado, porque si me pasa como dice Juan Cruz, si me aparece Reiras y me tira abajo el rendimiento, no puedo cerrar con que la zona es mala porque hay otra variable externa. Pero para eso hay unas técnicas que le vamos a desarrollar, que es el de ver la estabilidad de la zona. Esa zona, cuando te tira de abajo, te tira, si tenemos la suerte de tener información adicional, varios monitores de rendimiento, si de repente tenés un coeficiente de variación alto en esa zona, vos vas a apuntar un poco el lápiz y te vas a dar cuenta de que esa zona tiene un coeficiente alto de variación porque uno de los mapas de rinde se cayó de abajo y eso te genera ruido. Entonces son pistas. Esto acá, lo que vamos a hacer, más que nada vamos a ser detectives, ¿no? de peritos, detectives de la variabilidad de nuestro suelo. No vamos a dar nada por cerrado. ¿Está? Y en estas las experiencias de ustedes nos sirven muchísimo. Por eso, así como Juan Cruz, estaría buenísimo que puedas exponer algo a Juan Cruz en el lote de escuela, ¿sí? Si podés tener algún dato de eso, alguna información, foto, lo que sea, estaría bárbaro. Les pido a todos que aporten sus experiencias para que nos enriquezcamos todos. Va a haber, a todos no, a los que puedan, a los que quieran, pero va a haber instancias en ese sentido para poder compartir cosas. ¿Bien? Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? ¿Algún aporte? Vamos a cerrar acá. Mira, me encanta hablar y da para hablar un rato largo esto, pero vamos a fragmentar las charlas, así no se hacen tan largas. Bien, si no hay ninguna consulta, nos mantenemos en contacto en el grupo. ¿Cuántos somos? 28, bien. Qué buen número. Estamos casi todos, che. Asistencia casi perfecta. Hicimos un pico de 30, 31. Así que bien. Y voy a pasar lista, che. Lo voy a grabar así de... Che, bien. Lucas Sánchez está 2 veces. No, eso no vale. Me duplicó ahí Lucas Sánchez. Bueno, gente. Si no hay ninguna consulta, nos veremos el jueves. El miércoles. Perdón, el miércoles. Bien. Perfecto, Juan. ¿Tenemos que avanzar con algún otro punto? ¿Cómo? ¿Tenemos que avanzar con algún otro punto? Sí, yo mañana voy a pasarles el cronograma de actividades que tienen que llevar a cabo. Estoy medio atrasado con esto, les pido disculpas.
podríamos avanzar. A ver, yo les digo, yo tengo el cronograma más o menos terminado. Ya les digo, a ver. Y yo se los anoto en el grupo. Actividad. Estamos en la segunda semana. ¿Sí? Sí, sí, está Tendríamos que estar en la actividad número 9. ¿Sí? Así la semana que viene vemos lo de la distancia euclidia. me van a matar con la distancia euclidia. ¿Bien? Actividad número 9. Listo. Listo. perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, chao, gente. Nos vemos. Hasta luego. Miércoles. Hasta luego, Juan. Chao, chao. Hasta luego, Juan. Chao, 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 chicos. Nos vemos, Eva. Nos vemos. Hasta luego, Juan. Hasta el miércoles. No, me están solicitando mi, Sí, sí, yo mi- estoy igual. mi presencia, bueno. Nos vemos. Chao, chao. No, ni-